Hola compañeros, reciban un cordial saludo. Por medio del presente video me permito realizar la explicación correspondiente a la tabulación de las encuestas y manejo de tablas y gráficos dinámicos. Para el desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero, para poder realizar la respectiva tabulación es importante que se organicen las preguntas de la siguiente manera. Tenemos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, etc. Para este caso tenemos 8 preguntas. Van a observar que acá tenemos la tabulación en la cual por cada encuesta lo que hicimos fue asignar la letra a la cual corresponde la opción de respuesta y o indicador. Si vamos a revisar en la codificación, por ejemplo, la pregunta 1 respondieron A. ¿A qué corresponde esta letra A dentro de la codificación? En la pregunta 1 corresponde a sí, el B corresponde a no y el C corresponde a no sé. Y como pueden observar en el resto de las preguntas, cada indicador tiene su respectiva codificación que se da a partir de una letra, ya sea a partir de A, B, C, D o E. ¿Listo? Entonces para comenzar vamos a tener en cuenta lo siguiente. Una vez realizada la tabulación, recuerde que es por encuesta. ¿Listo? Tengamos muy presente, es por encuesta. O sea, todo esto se hace por encuesta. Aquí tenemos un total de 21 encuestas, que fueron los elementos tabulados. ¿Listo? Entonces, para poder realizar el trabajo con las tablas dinámicas debemos hacer el siguiente procedimiento. Voy a seleccionar, vamos para el menú insertar y vamos a buscar la opción insertar, aquí en la ficha insertar, gráfico dinámico. Le voy a pedir que por favor me inserte un gráfico dinámico y una tabla dinámica. Entonces me está pidiendo que seleccione la tabla o el rango de datos a partir de los cuales vamos a trabajar. Selecciono la tabla o los rangos y una vez seleccionados procedo a decirle que por favor me lo cree en una nueva hoja de cálculo y le decimos aceptar. Vamos a observar entonces que se crea una hoja 1. En esta hoja 1 es donde vamos a trabajar las tablas y gráficos dinámicos. Hay que tener presente que cada vez que vayamos a trabajar un gráfico dinámico, siempre se va a crear una tabla dinámica que soporte al mismo y viceversa. Entonces, vamos a observar que en la pregunta 1 tenemos esto. Pregunta 1, A, listo. B, C, etcétera. Pregunta 2, o sea, tenemos ya todo completamente tabulado. Entonces, deseo tabular o analizar la pregunta 1. Voy a seleccionar tabla dinámica 1, tenemos aquí la lista de campos. Recordemos que podemos visualizar de acuerdo a nuestra necesidad. Me dice pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 8. Puedo organizar ya sea en sección de campos y sección de áreas, solo sección de campos, etc. Recomiendo la segunda opción. Entonces, la pregunta 1 la voy a arrastrar al campo columnas, de tal manera que va a suceder esto a continuación. Dentro de esta pregunta 1, necesito que aparezcan los valores correspondientes de A, B y C. Recordemos que esta tabla se utiliza cuando necesitamos hallar la frecuencia absoluta, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es para saber cuánto es el total de los elementos que estamos trabajando. Entonces, para poder saber cuál es el total, este campo, pregunta 1, debo arrastrarlo nuevamente a valores. ¿Listo? De tal manera que inmediatamente se construye el gráfico. Entonces me está diciendo cuánto hay de A, cuánto hay de B y cuánto hay de C. Entonces tenemos que de A hay 17 elementos, de B hay 3 elementos y de C hay un solo elemento. Aquí podemos saber entonces la frecuencia absoluta. Si deseamos personalizar nuestro gráfico, lo que debemos hacer simplemente es irnos a las fichas en la parte superior, donde están las herramientas del gráfico dinámico. Aquí podemos seleccionar cuáles son las opciones, de acuerdo pues a nuestro gusto o nuestra preferencia, como ya ustedes consideren que les queda más fácil trabajar.
Aquí nos muestra entonces la frecuencia absoluta de cada uno de estos indicadores. Entonces tenemos que para A hay 17, para B hay 3 y para C hay un solo elemento. ¿Listo? Podemos también cambiar los colores, ¿cierto? Podemos cambiar los colores. Podemos seguir cambiando las opciones del diseño, etcétera. ¿Listo? Si desean cambiar, por ejemplo, el tipo de gráfico, por decir algo, una barra, recomiendo que sea ya sea en columna o en barra, también lo podemos hacer. Y aquí entonces vamos a encontrar este tipo de gráfico y se pueden seguir personalizando de acuerdo al gusto de ustedes. Pero en mi caso voy a dejarlo simplemente aquí como columna, que me trabaje de esta manera, voy a dejarlo así. Parece que se ve muy interesante la aplicación de esta forma. Listo. Bien. Entonces, una vez definido el tipo de gráfico, también aquí a nivel de diseño, ustedes pueden ya en diseño rápido, si quieren agregar, por decir algo, el título, desean agregarle las diferentes indicadores en la parte superior, ya ustedes mirarán cómo se adapta más fácil. Me gustaría mucho que lo trabajemos así con la tabla de datos. Listo. Puede ser con la tabla de datos, en la cual me está mostrando que de A hay 17, de B hay 3 y de C hay 1. Listo. Ahorita vamos a darle finalmente un título al gráfico. Ahora necesito saber en segunda instancia cuál es la, voy a copiarlo aquí, frecuencia relativa. Listo. La frecuencia relativa, recordemos que es cuando nos está hablando a nivel de ¿qué? Porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje equivalente de cada uno de estos elementos? Para poder realizar la frecuencia relativa, simplemente debemos tomar la tabla, copiarla, luego llegamos y la pegamos, ¿cierto? Y vamos a observar que si deseleccionamos el campo, se convierte en una tabla dinámica 2. O sea, esta tabla dinámica es dependiente de esta base de datos, pero es independiente de esta. Y el gráfico tampoco es dependiente de ella. ¿Listo? Ahora, nuevamente voy a seleccionar pregunta 1 y me va a aparecer como etiqueta de fila, de forma predeterminada. No hay ningún problema, lo podemos dejar ahí. Pero, nuevamente, debemos arrastrar hasta el campo valores, para que me lo muestre en este esquema, de tal forma que pueda hallar la frecuencia relativa de este campo. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Llegar y seleccionar donde dice valores, la cuenta de pregunta 1, aquí, y le damos en configuración del campo valor. Nos vamos a encontrar con esta ventana, donde nos dice nombre personalizado, cuenta de pregunta 1. Yo podría cambiarlo por decir algo, por frecuencia relativa, ¿cierto? Suma, cuenta, promedio, ninguno de esos campos lo necesito. Simplemente le voy a decir mostrar valores como porcentaje del total general y le doy aceptar. Vamos a observar entonces que inmediatamente estos valores se convierten en porcentaje. Quiere decir que estos 17 elementos correspondientes a A corresponden al 80,95% de la muestra total. B corresponde al 14,29% sobre 3 elementos y C al 4,76% con un solo elemento sobre el número de los elementos del universo. ¿Listo? Finalmente, vamos a agregar otro gráfico, la famosa torta. Con la torta lo que podemos hacer es ya analizar esa frecuencia relativa. Entonces voy a ir al menú insertar, buscamos aquí gráficos recomendados y simplemente inserto la torta. Y vamos a observar que aquí aparece. Listo. A, B y C. Nuevamente podemos jugar aquí con estas opciones, ¿cierto? Como ustedes consideren que les quede más dinámico. Si les anda un diseño rápido, ¿cierto? Donde puedan ver entonces cada uno de los valores, los porcentajes, o como ustedes consideren que les queda mejor. Pueden cambiarlo también a tridimensional, o sea, no hay ningún problema, lo podemos cambiar de esta manera también. Podemos sacarlo, ya ustedes mirarán por diseño cuál les gusta más. Por ejemplo, este primero lo tenía tridimensional, entonces este segundo también voy a trabajarlo tridimensional para que haya concordancia. Y voy a seleccionar también el mismo esquema de colores para que nos quede lo más parecido posible. Listo. Listo. Entonces, esto fue lo que hicimos con la pregunta 1.
elaborar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Perfecto. Viene otro aspecto muy importante y es reemplazar los respectivos valores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por decir algo, la opción 1 es sí, la opción 2 es B y la opción 3 es no sabe, no responde, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. Aquí en el título del gráfico, ¿conoce usted las tiendas de 1? Este mismo título no es necesario repetirlo aquí, porque entendemos que corresponde a este gráfico. ¿Conoce usted las tiendas de 1? Perdón aquí por el error de digitación. ¿Conoce usted las tiendas de 1? Listo. Lo que voy a hacer es reemplazar los respectivos valores. ¿Cómo lo hago? Voy a venir para la opción de codificación y vamos a observar que la pregunta 1, las opciones son sí, no y no sé. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la tabulación, donde se encuentra la respectiva base de datos, y voy a seleccionar la columna que corresponde a la pregunta ¿qué? 1, ¿correcto? Entonces, una vez estoy sobre la pregunta 1, le voy a dar control B, de tal forma que aquí en buscar, le voy a decir, búsqueme a, listo. Y en reemplazar, le voy a decir que me lo reemplace por sí. ¿Por qué? Porque es la codificación que tengo aquí. Y debemos activar la opción donde dice coincidir con el contenido de toda la celda. Y le voy a decir reemplazar todos. Y vamos a observar lo que pasa a continuación. Ya está, hemos hecho 17 reemplazos, de tal forma que se realizaron los respectivos reemplazos. Luego voy a decirle búsqueme B, ¿cierto? Búsqueme a B y lo voy a reemplazar con no. Reemplazar todos. Perdón, se me fue un espacio aquí, entonces por eso no me dio. Nuevamente. B. Reemplazar todos. 3 reemplazos. Y por último está C. ¿C a qué corresponde? A NS, o sea, no sabe, no responde. Reemplazar todos. Y vamos a observar lo que pasa acá. Y le doy cerrar. Hay que tener algo muy presente con el trabajo de las tablas dinámicas. Y es que una vez yo siempre modifique, altere o haga alguna organización dentro de la respectiva base de datos, las tablas no se van a actualizar automáticamente. Para esto me debo hacer sobre cualquier tabla o gráfico dinámico y aquí en las pestañas, en la parte inferior donde dice herramientas de tabla dinámica, nos debemos ir para la opción de analizar y decirle actualizar todo aquí. Y miren lo que pasa, inmediatamente se actualizan los campos de acuerdo a las modificaciones que yo realicé en la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces de esta manera ya luego podemos llegar, buscar aquí en PowerPoint y ya con base a la plantilla que yo les haga llegar, ¿cierto? Que les voy a facilitar para el desarrollo de este trabajo. Ya podemos llegar simplemente y seleccionar los respectivos gráficos y realizar la inserción de los mismos. Puedo llegar, seleccionar este gráfico, copiarlo, ¿cierto? Ya podemos llegar aquí, pegarlo y realizar la respectiva aplicación. Colocar una diapositiva. Si le decimos que debe insertar un gráfico, pues también lo hace, pero es mejor que todo se haga desde Excel. Ya podemos llegar aquí simplemente con darle pegar. Este campo lo podemos eliminar y ya entonces procedo a ubicar los respectivos gráficos. De igual forma, como son elementos de Office, él se va a dejar modificar sin ningún problema.
donde se muestra si tiene conocimiento de las tiendas de uno, y aquí en donde hacemos ya la comparación con, eh, con la frecuencia relativa. Listo, aquí tenemos la primera opción. Ahora, cuando estamos hablando entonces de las demás preguntas, lo único que debemos hacer, digamos que deseamos trabajar la pregunta 2, ¿cierto? Entonces en la pregunta 2 ya sería llegar, tomar esta tabla, copiarla, ¿cierto? Vengo para más abajo, la pego, y simplemente aquí, en vez de pregunta 1, voy a seleccionar pregunta 2. Este elemento lo voy a arrastrar hacia las columnas. Recuerde que siempre para la frecuencia absoluta debe estar en columnas, y arrastrar a los valores. ¿Listo? Y nos va a aparecer de esta manera. Miren que siempre se va a mostrar una muestra total de 21. De tal manera que si yo le doy insertar gráficos recomendados, o sea, si le digo que se va a insertar este gráfico, miren que aquí ya va a aparecer de esta manera. Y lo voy a poder trabajar sin ningún inconveniente. Obviamente ya que en el diseño, lo mismo de siempre, puedo cambiar el esquema de los colores, puedo cambiar, por decir algo, el tipo de gráfico, si lo quiero ver en tercera dimensión, eh, cuál se apropia o se ajusta más a mi gusto, pues con el que yo estoy trabajando, con la tabla de datos, ¿cierto? Y ya luego podemos tomar esta misma tabla para la pregunta 2, copiarla, pegarla. Recordemos que esta es la frecuencia que relativa. Puedo copiar esta tabla, la puedo pegar aquí, en vez de pregunta 1 selecciono pregunta 2, ¿cierto? Y lo arrastro nuevamente a valores. Damos doble clic, frecuencia relativa, y le digo que me muestre el valor como porcentaje del total general. Y aquí está. Listo. De tal manera que simplemente llegamos nuevamente a insertar el gráfico, ¿cierto? Hacerlo otra vez. Insertar aquí en gráfico dinámico, perdón, insertar la torta, insertar aquí tridimensional. En el diseño voy a buscar el color, le aconsejo que maneje la misma gama de colores, que les trate de quedar muy similar, ¿cierto? Estoy buscando aquí una que sea similar a lo que puse ahorita, porque fue esta última, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. Y ya, aquí simplemente podemos eliminar este título, y ya, aquí en analizar, en el diseño podemos ya seleccionar un diseño rápido que se ajuste a nuestras necesidades. O sea, aquí me están diciendo que A tiene 62%, perdón, A tiene 24%, B tiene 62% y C tiene 14%. ¿Qué debemos hacer luego? Nuevamente reemplazar los valores. Aquí la pregunta 2 me están preguntando, voy a ponerlo aquí, ¿considera usted que la calidad de los productos de las tiendas de uno es, ¿cierto? Vamos a mirar. En la codificación están diciendo alta, media, baja. Es una tabulación, selecciona la columna 2, control B, buscar A, y le voy a decir reemplazar con alta, coincidir con el contenido de toda la celda, reemplazar todos, aceptar. Luego le voy a decir búsqueme B, y resulta que para B es media, ¿cierto? Reemplazar todos, aceptar. Luego búsqueme C, y ya en C estamos diciendo que es baja. Voy a confirmar si es baja. Sí, es baja. Y reemplazo todos, aceptar, y lo doy cerrar. Luego venimos aquí al gráfico dinámico. Observen que no pasa nada, pero si selecciono el gráfico y le doy aquí en analizar, buscamos la opción de actualizar todo, observen que inmediatamente se actualiza tanto la tabla como el gráfico. Y así sucesivamente realizamos el procedimiento para poder realizar el análisis, ¿cierto?, de toda la información.
tal y como se muestra acá. Bueno, en todo caso, espero que este video sea de su ayuda, de tal forma que podamos despejar las dudas correspondientes a este tema. Espero que sea de mucho apoyo.